Sí, definitivamente, Wilbur. Tienes toda la razón. Hay muchos temas ahí y afortunadamente está Cerrón, ¿no? Ahora tenemos que decirlo afortunadamente así porque él es un líder con mucha experiencia política, mucha más que Castillo, lógicamente, porque ya ha sido gobernador, ha emprendido campañas, es creador del Partido Perú Libre que desde provincia, es la primera vez que un partido de provincia llega al poder, entonces tiene su mérito y eso es indiscutible. Otro de los grandes anuncios es se facilitará a la población el acceso al programa Techo Propio. Claro, aquí nuevamente todo parte de lo mismo, ¿de dónde vas a sacar el dinero para hacer todo esto? ¿No? Entonces, pero yo no me preocuparía tanto, Wilbur, porque si realmente hace lo que está haciendo, y perdóname que siempre recurra a Andrés Manuel López Obrador, pero es que ese ejemplo es contundente, ¿no? Andrés Manuel no solamente ha sacado dinero para programas grandísimos de, por ejemplo, ¿no? Garantizar la jubilación para todas las personas mayores de 65 años ahí en México, está blindado en la Constitución, no solamente ha sacado dinero para darle becas a todos los universitarios que lo necesitan, a todos los niños de primaria y secundaria, todas las familias con total independencia de su situación económica reciben una beca. No solamente han creado programas, el más grande programa de reforestación del mundo actualmente en marcha, sino que además tienen en construcción 5 megaproyectos monumentales, y todo esto sin endeudar al país. Lo está haciendo con recursos propios y esos recursos propios surgen justamente de adelgazar el gasto del Estado, de optimizar lo que haría cualquier CEO de cualquier empresa que cuando compra una empresa pues trata de adelgazar al máximo su burocracia para que no sea tan onerosa, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Andrés Manuel, o sea, una gestión eficiente del Estado con una visión, si quieres, empresarial, es decir, optimizar al máximo los recursos, cosa que en nuestros países no estamos acostumbrados. En nuestros países el sinónimo de Estado es todo lo contrario, o sea, un gasto desenfrenado, se va todo el dinero y son gente que no es o no tiene un trabajo eficiente ni optimista, óptimo, perdón. Y por otro lado, la lucha contra la corrupción. En México se creó el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que es una nueva organización del gobierno, donde capta todos los recursos que se incautan a corruptos, todos los recursos que se incautan a los grupos de narcotráfico, todos los recursos que se incautan, que se bloquean a cárteles o sea, y se recaudan miles de millones, increíble, ¿no? Entonces, hay dinero siempre y cuando, por ejemplo, la construcción de un gran aeropuerto que le hubiera costado al gobierno mexicano 250.000 millones, acabe costando menos de 100.000 porque se lo ha entregado a los ingenieros militares. O sea, este tipo de cosas, y justamente ahí yo celebro que en el discurso también hizo alguna referencia el presidente Castillo a que el ejército va a empezar a cumplir un nuevo rol como ayudar en la infraestructura. O sea, yo creo que va muy bien encaminado el profesor Pedro Castillo, pero volvemos a lo mismo. ¿El Congreso acompañará esta iniciativa o lo bloqueará todo, no? Sí, yo creo que, mira, Perú es, en su momento leí uno de los países privilegiados en el sentido de que su deuda no es tan alta, ¿eh? El déficit que tiene Perú no es tan alta. Ahí hay que reconocer un poco la labor que ha hecho el Banco Central de Reservas en ese aspecto, ¿no? Ha marcado muy diferente, independientemente del gobierno que estaba, ha marcado muy bien esa línea, ¿no? Pero aquí, claro, Justo, ese modelo. y justamente, perdón que te corte ahí, porque ese punto es fundamental. Justamente por eso, él le propuso a Velarde que siga, ¿no? O sea, ha sido inteligente en ese sentido, o sus Sí, asesores, lo que sea, porque, oye, si lo está haciendo bien desde el Banco Central, a pesar de que es un modelo neoliberal el que está formado, pero bueno, al final hay sí, que ser pragmático, o sea, si, mira, si hace un buen trabajo, ¿no es cierto? Que siga. yo creo que el Banco Central sí sigue un cierto lineamiento, ¿no? Pero independientemente de eso, es la que ve por la saneamiento del país económicamente en el sentido de recursos, ¿no? Es decir, controlar ciertos aspectos macroeconómicos, ¿no? Y lo ha hecho bastante bien. El modelo, que es el que ejecuta el gobierno, el que está de turno en este caso, pues ve qué hacer con el dinero, ¿no? Con los dineros. En ese caso, yo creo que eh, la diferencia que ha tenido Perú con otros países, posiblemente, y te digo desde el punto de vista financiero, en la cual Perú se ha trabajado como una empresa, ¿vale? Es decir, una empresa lo que busca es tener beneficios
Y Perú lo que buscaba sus gobiernos era pues no tener gastos excesivos, tener un superávit. Pero esto no es una empresa. Es decir, si tú tienes dinero y año tras año has ido ahorrando dinero, ¿para qué tienes ese dinero? Tienes que gastarlo, ¿no? Tienes que gastarlo en la sociedad, ¿no? En crear escuelas, en crear aeropuertos, en crear infraestructura. No eres un... ¿Qué te sirve a ti como Estado tener millones en tu caja fuerte, ¿no? O sea, ese es el gran problema, ¿no? Es que Por los eso, propios empresarios no lo tienen en su caja fuerte, todo el mundo lo invierte. O sea, claro, nadie, nadie tiene guardado ahí. pero, pero Perú es de los países que sí que ha tenido superávit, es decir, que sí y te digo, es de los países que menos deuda respecto al PBI tiene del mundo, ¿eh? O sea, eso no hay que tenerlo también muy claro. Enlaces de la Memoria nos dice, son 75.000 millones de dólares de deuda que se tienen que pagar hasta el 2250. Vale, pero te digo, en relación a, tú compara con otros países de nuestro entorno, ¿no? Ya no te hablo de Europa, ¿no? Que están endeudadísimos. Es decir, España, ¿cuánto tiene respecto al PBI? Es el 1,1, o sea, casi, o sea, son cifras para Perú ínfimas. Es decir, es asumible para cualquier gobierno. Es una bendita, eh, ¿cómo decirlo? Bendito problema tener esa deuda respecto a nivel mundial, ¿eh? Es decir, hay que tener también ese punto de vista, ¿no? Pero realmente lo importante es qué hacer con el dinero, ¿no? Ya que si tienes ingresos. Perú también es de los países que anualmente prevé un gasto y termina gastando menos. A eso me refiero, ¿eh? Es Al decir, ¿por qué? revés, ¿no? Que otros países. Porque hay muchas, cede mucho de su presupuesto a organismos regionales, ¿no? Que al final no ejecutan sus obras y tienen que devolver ese dinero al Estado, ya sea por lo que sea, ¿eh? Ya sea porque la burocracia está, lo cual, pero también ahí hay un déficit de planeamiento, ¿no? La planificación en ejecución de proyectos, porque a lo mejor no se presentan los proyectos correctamente, técnicamente hablando, tú no puedes presentar, pues, oye, voy a hacer aquí una carretera y no presentar correctamente los términos de los planos, de la parte técnica, de la ejecución, poner pues esa obra en licitaciones o ver cómo se hace. Es decir, hay muchos aspectos que al final hacen que el gobierno pues ha presupuestado 1.000 y pues regresan 200 de lo que ha presupuestado, ¿no? Y eso va en las arcas públicas, ¿no? Del ahorro, ¿no? Cosa que no debería ser, ¿no? Es decir, pues oye, vale, si tú no ejecutas, yo ejecuto y debería estar preparado, Sí, ¿no? yo creo que justamente ahí está otro de los grandes frenos Ahí el del dinero, ¿eh? O desarrollo, sea, ¿no? Ese es uno de los grandes frenos al desarrollo, ¿no? Porque lo decía en la entrevista que le hice al doctor Vladimir Cerrón ya hace unos meses atrás, que por cierto ya lleva más de 500.000 de vistas ese vídeo impresionante, y agradecidos a todos los hermanos que han contribuido a que eso sea así. Él lo decía así, ¿no? Es que hay un amarre tal en el MEF y en el SNIP, en el Sistema Nacional de Inversiones, que yo presento mis propuestas, ¿no? A inicio de año, y es que recién hasta septiembre recién lo estoy recibiendo esos fondos. O sea, y ya no tengo tiempo de gastarlo. O sea, hay que reestructurar completamente el Totalmente, Estado, sí. porque no puede ser. O sea, tenemos que ser eficientes, eficaces, Mira, ¿no? hay otros puntos, por ejemplo, ya no te hablo de organismos regionales, por ejemplo, como puede ser de ciudades como Trujillo, Arequipa, Huancayo, que son pues que puedes tener el potencial, ¿no? Pero imagínate eso llevado a los municipios, ¿no? En las cuales también reciben dinero, en las cuales tienen que ejecutar obras y tienen que presentar proyectos. ¿Tú crees que tienen arquitectos, ingenieros para que presenten y desarrollen proyectos? O sea, es imposible, es decir, seguir toda esa normativa, esa estructura, esa leguleyaya y muchas veces pues esa burocracia hace casi imposible la ejecución de proyectos, ¿no? Toda la gente ve, necesitamos esa carretera, ¿vale? Pero si no va un ingeniero, topógrafos, hacen un proyecto y tal, pues queda ahí, ¿no? Espero que con lo que comentaba ayer, ¿no? El presidente, que entren pues los militares que tienen toda una unidad de ingeniería, como es el caso de México, ayuden, ¿no? A propulsar esto, ¿no? Dinero, te digo, hay, ¿no? No creo que sea el problema el dinero para ejecutar cierto tipo de proyectos, ¿no? No está la Y organización para gastar esos dineros óptimamente, ¿no? claro, generar los proyectos, ¿no? Que al final es la parte técnica que más dificultad hace, sobre todo a los
a los ayuntamientos o los municipios o localidades más pequeñas. pero no es por falta de profesionales en esas áreas. O sea, cada año egresan nuestras universidades arquitectos, Pero, médicos, pero, pero, economistas, todo, pero pero no, bueno, no los estamos utilizando. O sea, es pero una también, barbaridad lo que hace el pero Perú, ¿no? también ahí hay que tener claro, ¿no? O sea, todos estos profesionales, al final, yo creo que cuando salimos nosotros de Perú, era el país con más abogados, arquitectos, taxistas que había en el mundo, ¿no? Es decir, ¿de qué te sirve sacar profesionales si luego no pueden ejercer como tal, ¿no? Creo que en los últimos años esto ya ha cambiado bastante, ¿no? Pero me refiero a ese profesional, ¿no? A ese arquitecto, a ese ingeniero civil que se gradúa. eh, Todos quieren quedarse en la capital, en las grandes ciudades, ¿no? Nadie se va a Tayabamba, nadie se va a un pueblito pequeño en Jauja o por ahí a intentar pues desarrollar eso, ¿no? Tienes que querer mucho tu tierra o estar muy bien pagado, ¿vale? Para que pueda hacer eso, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? Todos tenemos ambición y queremos pues vivir dignamente, ¿no? Y claro, son problemas. Acabas de decir un reto fundamental, Wilbur, ¿no? O sea, desarrollemos el país, todo el país, para que sea digno poder vivir en cualquier lugar del país, ¿no? Como es aquí en Europa, aquí en cualquier ciudad eh, te puedes vivir Pequeña, dignamente, ¿no? O sí, sea, sí. Sí, sí, ahí está el reto, pues, de la descentralización que el, propone Cerrón y el Partido Perú Libre y el profesor Castillo. exacto, exacto, ¿no? Por ahí también vienen un poco los tiros, ¿no? No estará pensando el presidente Castillo llevar su sede a alguna zona que no sea Lima. A lo mejor Huancayo, por la cercanía de Cerrón, me refiero, podría ser, ¿no? O el Cusco también, ¿no? Otra de las importantísimas, y esto me ha gustado mucho, Wilbur, dice, en la escuela garantizaremos la alimentación en los niveles inicial, primaria y secundaria con productos locales productivos. No sé si tú te acuerdas cuando éramos niños y vivíamos en Huaraz, En Huaraz, ¿no? Sí, sí, nos daban nuestro desayuno en la escuela, ¿sí o no? sí, sí, totalmente, ¿eh? Y estaba bien, quemaba mucho, ¿no? Porque era Quaker, no sé, cosas así, pero bueno, sí, sí, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y sí, ¿por qué no, no? Realmente al final es anecdótico, ¿no? Tienes con el potencial industrial, agroindustrial que tienes, ¿no? De Perú como potencia de generar productos agrícolas, tienes que estar importando productos para alimentar a tus clases más desfavorecidas, es penoso, ¿no? Hay que Bueno, se reconocerlo, ¿no? llaman modelo neoliberal, pues, ¿no? O sea, se Sí, sí. enriquecen los cuatro Bueno, importadores de alimentos, ¿no? O los 20, da cuatro, igual. los cuatro que firman las exportaciones, sí, sí, la corrupción está a todos lados, ¿no? Corrupción, pues corrupción. Y sobre todo ahora con este nuevo concepto, pues cada zona podrá abastecer a sus escuelas con los propios productores de la zona, ¿no? Dinamizando de esta manera la agricultura a su propia región. Esto yo creo que si bien llevado, bueno, puede ser un detonante Claro, impresionante del desarrollo del país, ¿no? pero ahí comentas, bien llevado, ¿no? Porque también yo creo que las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Perú, lamentablemente todos decimos, nuestros presidentes todos son corruptos, los políticos son todos corruptos. Hay una frase que dice, ¿no? Al final, eh, tus partidos políticos, tus presidentes, tus políticos son un claro reflejo de la sociedad, ¿no? Y Perú, lamentablemente, socialmente, me cuesta decirlo, somos corruptos. No digo son, me incluyo en ello, muchas veces somos corruptos, ¿no? Desde el mismo hecho en que te para un policía y tú ya por lo bajo pues sueltas 5 soles, 10 soles, no sé cuánto estará el valor ahora, para que no te pongan la multa del tráfico, porque no tienes el brevete en condiciones o porque no has pagado seguro, lo que fuese, ya desde ese simple hecho eres parte de ese modelo, ¿no? Que entre todos deberíamos de intentar limpiar, ¿no? El racismo que hay es de todos, no es, ¿no? Yo también muchas veces escucho desde el otro lado, ¿no? Desde, a lo mejor nosotros estamos en el medio, ¿no? No somos ni blancos ni somos tan andinos tampoco, ¿no? Pero se escucha de ambos lados, ¿no? Este país tiene que ser para nosotros, los auténticos. Estamos en el siglo XXI, donde hay todo un mundo por descubrir, en donde se mezclan todas las razas y estamos todavía peleando porque quién es más auténtico para ser dueño de una región. Es un, no sé, es un reflejo de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, el compromiso es de todos, ¿no? Si realmente queremos que Perú cambie, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? La cultura,
el simple hecho, la última vez que fui a Lima, pues todo era sucio, no sé cómo estará ahora, y son pequeños detalles que hace ver el nivel evolutivo que tienes tú como sociedad, ¿no? Y al final ese modelo evolutivo es la suma de todos, ¿no? No es una persona, son todos los que formamos parte de sociedad que tenemos que cambiar para mejorar, ¿no? Si realmente queremos que Perú en este nuevo siglo que empieza como república y queremos que sea diferente a lo que hemos tenido, tenemos que cambiar todos, ¿no? Por eso a veces digo que una de las cosas que a mí me gustaría que hubiese ocurrido en Perú es que toda la gente que salimos en su momento y que no nos hemos criado por años fuera, nuestros hijos que si han nacido fuera regresasen, Perú cambiaría realmente. Porque es una generación nueva con nuevos valores que impregnaría una sociedad, o que regresemos nosotros, ¿no? Los mayores, impregnaríamos posiblemente con nuestro ejemplo a la sociedad de valores que deberían ser más acordes a los que realmente el Perú como sociedad requiere, ¿no? Posiblemente sea muy optimista, mucha gente me diga, pues no, quédate ahí, no queremos gente como tú aquí, y tal, posiblemente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Yo desde mi punto de vista es lo que opino, ¿no? Y tengo que ser también sincero en ese aspecto, ¿no? Perú para que cambie tiene que cambiar mucho las personas que en ella habitan, ¿no? Otro de los temas fundamentales que comentó en su discurso histórico el profesor Pedro Castillo fue: concretaremos un sistema de salud universal, gratuito, descentralizado y participativo. O sea, está hablando de poner un sistema de salud como por ejemplo el que tiene España ahora, ¿no? O sea, Claro, público, totalmente. gratuito, de O, o- calidad, moderno, o para cualquier país todos. europeo, ¿no? Exacto. Y sin ser comunistas, ¿no? Que Suiza eso no es... esa discusión yo siempre tengo, ¿no? O sea, no es necesario ser comunista para querer y luchar por esto que está queriendo el profesor. Pero hay alguna gente en Perú que piensa que solamente si eres comunista o izquierdista quieres esto. Eso no es verdad. Claro, Yo me niego a que me enfoquen a mí, porque yo no soy ni de derecha ni soy de izquierdas, claro, pero son tengo 30 estas años, ideas. te digo, son 30 años que nos han envuelto en una forma de pensar que lleva a esto, ¿no? Es decir, y si la gente realmente pues, no tiene experiencias, como nosotros que hemos salido, de vivir en un país fuera y que la salud es gratuita, en la cual tú vas y te dan una, una receta y pagas algo simbólico por esa receta, es porque es gratuito, ¿no? Y no necesitas tener ese concepto de ser comunista, no lo es, ¿no? Yo creo que el antagonismo es Estados Unidos, en la cual sí, ahí si no tienes dinero, pues posiblemente mueres, y muere mucha gente al año. En ese aspecto, yo creo que sí, es un derecho. Claro, pero esto en la Constitución no lo pone así, ¿no? Pone todo lo contrario, ¿no? Es decir, no es un derecho. Y yo creo que cambiando la Constitución y poniéndolo como derecho, la salud, pues va a dar pie a que se hagan políticas orientadas a eso, ¿no? Y en España no deja de haber hospitales privados, clínicas privadas, que el que quiere ir va y ya está, ¿no? O sea, te Claro, ahorras lo importante es unas... tener pues justamente esa pluralidad de servicios, pero garantizando para la inmensa mayoría, ¿no?, un sistema público, gratuito y de calidad. Otro de los temas fundamentales, Wilbur, es esta parte del discurso donde dice: es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Porque lo es maestro, pero al mismo tiempo es campesino. Una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Pucha, esto sí que es revolucionario, porque realmente es el primer presidente, porque a Toledo no lo podemos considerar eso. Él se fue muy joven a Estados Unidos, estudió en Stanford, digamos que se agringó el Sí, de Toledo. Ollanta, por el contrario, traicionó, firmó la hoja de ruta, o sea, no, es la primera vez que tenemos un presidente verdaderamente surgido del pueblo, humilde, campesino, maestro, y que reivindica la opresión que por tantos siglos un modelo colonialista, primero con presencia de los españoles, después por sus descendientes, los criollos peruanos, han gobernado el Perú hasta ahora, y es la primera vez que un presidente realmente con pensamientos soberanistas, patrióticos, y con una profunda sentimiento de, digamos así, de amor por su pueblo, porque yo lo veo así, ¿no? Con una persona, cuando tú ves a unas personas que viven
que es la mayoría del pueblo peruano, sin agua, sin luz, sin desagüe, abandonada, sus cosechas se pudren porque no hay agua. O sea, eso te llega al alma, ¿no? Y para sentir esa misericordia, esa compasión, no hace falta ser comunista, o sea, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad humana tiene que compadecerse de la situación de esas personas. Entonces, yo lo veo a profesor Pedro Castillo profundamente humano, ¿no? En ese sentido, porque él lo ha vivido de cerca en su persona y lo ve cada día en sus niños ahí donde trabaja, ¿no? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y es una de las partes emotivas que te comentaba al inicio del discurso, ¿no? Ver entrar a una persona con ese carisma, con esa calidad humana que transmite, lo transmite, ¿vale? No quiero decir de que sea todo lo contrario y tal, lo transmite. Y yo creo que Perú, en este caso, la poca suerte que hemos tenido en estos 200 años con nuestros mandatarios, es por lo menos dar la oportunidad a alguien y en este bicentenario es muy simbólico, ¿no? Que alguien auténtico del Perú pueda asumir la presidencia. Yo creo que es simbólico y a cierta forma la suerte que hemos tenido de que se dé así en esto, ¿no? Y impensable hace escasos 5 meses, ¿no? Yo creo que aquí se confabularon ciertas fuerzas, llamámosle como sea, ¿vale? O gente que le dirá Dios, destino, lo que fuese, ocurrió así y bien por el Perú, ¿no? Que realmente toda la persona que dice no me representa, pues no te representas ni a ti mismo, ¿no? Realmente yo creo que es un digno representante Pedro Castillo, porque es el Perú, ¿no? Es decir, es una parte del Perú, ¿no? Y quién más, ¿no? Ya hemos tenido todos los presidentes de la República en 200 años de un lado, ¿no? Del Perú, ¿no? ¿Por qué no darle la opción al otro lado, ¿no? Y yo creo que en las cifras están, ¿no? 51,2% es el otro lado del Perú, ¿no? En este caso la mayoría. Pero vamos a ver, ¿no? No todas son las formas, ¿no? También hay el fondo, ¿no? Y ahí hay mucha gente todavía expectante, ¿no? Ver cómo transmite todos esos ideales, todas esas esperanzas, esos sueños que ha transmitido en su discurso, cómo se asienta, ¿no? Pero ya empezamos bien, ¿no? Yo creo que a ese nivel. Ahí hay un tema fundamental, ¿no? Dice, esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Un ejemplo maravilloso es de que los más importantes empresarios de México se han sumado, por ejemplo, a esa cuarta gran transformación que lidera el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y aquí yo creo que va a jugar un papel fundamental también el rol de los empresarios, si se van a poner en un papel como el Congreso, totalmente opositor a hacer la guerra, o van a asumir también ellos su papel histórico de transformación, ya que él en ningún momento ha dicho expropiar nada, nadie le va a quitar sus empresas, o sea, no lo tienen que ver como un enemigo, pero sí lo que van a tener que hacer a partir de ahora son pagar impuestos, cosa que muchas empresas no lo hacen, y en ese sentido van a ver afectadas sus ingresos, pero pues nunca debieron haber pedido excepciones de impuestos, o sea, tenía que haber pagado siempre. Ellos se acostumbraron a un sistema en el cual eran impunes y no pagan impuestos, y ahora que les va a atornillar las clavijas, como se dice, pues lo van a ver como un ataque, pero eso yo creo falta de madurez, ¿no? La realidad es que toda persona, todo individuo, toda empresa en el Perú debe pagar sus impuestos. El, Totalmente. el- el otro tema fundamental, Wilbur, dice así, el caso Lavajato es un baldón que nos perseguirá por mucho tiempo. Tenemos que sentenciar a todos los que participen en ella. Y aquí hace clara referencia a los malos empresarios, a Sí, los sí, empresarios que utilizando sus nexos con el poder se corrompieron y ninguno de ellos ha ido a la cárcel. ninguno. Tenemos a expresidentes políticos, sí, pero de empresarios están todos limpios. Esto es increíble. No, hay que no sé por qué, ¿no? Realmente, bueno, sí sé por qué, ¿no? La corrupción es Corrupción, básica, claro. es claro, ¿no? Pero eh, ahí es una muestra clara del poder que tiene el dinero, ¿no? Porque si un político que tiene poder llega a pisar la cárcel, ante ese mismo delito, ¿por qué no un empresario, ¿no? Es decir, ha estado coludido, ¿no? Es decir, yo creo que legalmente eres por lo menos cómplice, ¿no? O has impulsado eso, ¿no? En muchos países es totalmente diferente, ¿no? Porque el que soborna a veces tiene más penas que no el que
que es sobornado, ¿no? Porque realmente estás tú incitando, ¿no? Tú estás llevándolo el dinero en mano para dárselo, ¿no? Entonces, hay que cambiar eso, sí, totalmente, ¿no? Y ver que se haga justicia en ese aspecto, ¿no? No venganzas ni nada, ¿no? Es decir, oye, has infringido la ley y este es tu castigo, simplemente, ¿no? Y también aquí hay un tema de que, y eso yo creo que en la constitución nueva que se hace, porque se va a hacer, de una forma u otra se va a tener que hacer, tendrá que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Este tipo de delitos no deben de prescribir, ¿no? La corrupción tiene que perseguirse hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, no sé qué mecanismos a nivel mundial han cambiado, pero sí hay una conciencia mundial de que la corrupción tiene que erradicarse. Desde mi punto de vista, no sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero me da esa sensación, ¿no? De que hace 2, 3 años cambió un poco la figura, ahora los bancos aportan más pruebas, están de cierta forma, y no lo sé por qué, no sé por qué realmente está llevando esta tendencia, ¿no? Algo detrás hay seguramente, porque si no es inexplicable, ¿no? Que realmente esto esté ocurriendo, pero bueno, está bien que así sea, ¿no? Que realmente se luche a todo nivel, ¿no? Con la corrupción, ¿no? Y ahí también Pedro Castillo, una de las cosas eh, que tiene que hacer es cuidarse muy bien, ¿no? Su entorno. Y hablamos a lo mejor también de un tema que a lo mejor pues ya lo tocaremos un poquito más adelante, no lo sé, es todo el tema del futuro que pueda tener su gabinete, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta pues los casos también un poco escabrosos que pueda tener el nuevo primer ministro, pero que yo creo que no lo va a hacer, ¿eh? No sé, esta sensación de que hayan cambiado un día más para elegir al nuevo primer ministro o anunciarlo, yo creo que se me da que Roger Nájar, no será el primer ministro, creo yo, por ese bagaje moral que debe de tener una persona a ese nivel, ¿no? Si quiere Pedro Castillo estar rodeado de personas honestas, impolubles en muchos aspectos, tiene que elegir correctamente. Ahí yo creo que has tocado un tema clave, Wilbur, que es la absoluta dignidad que tiene que vivir, ser y estar presente en los nuevos miembros del gabinete, y sobre todo la figura de un primer ministro tiene que ser intachable, ¿no? O sea, no puede ser un primer ministro demandado por alimentos, pues, o sea, No, o sea, no, eso no puede ser, pues, ¿no? O sea, sí, yo creo yo que es creo, un grave error del doctor René Cerrón de insistir en que sea ese señor, porque yo creo que ahí algo le pasa. Mira, yo reconozco que es brillante Cerrón en muchos temas, reconozco la valentía que ha tenido de sacar su partido, todo lo que ha hecho en su región, pero aquí hay un punto que no sé por qué no es consciente de que en esta nueva etapa este tipo de detalles son los que cuentan más que nada. O sea, estamos hablando de un nuevo gobierno que tiene que ser modelo ejemplar, ¿no? En todo sentido, y sobre todo en el tema ético-moral. Entonces, una persona que ha sido demandada por su familia, por para que le alimentos. pague, por alimentos, para que, o sea, ponerlo de primer ministro, o sea, pucha, que es un error gravísimo. Sí, Yo no, sé que él no lo está viendo así, pero es que tenemos que decirlo públicamente. y yo creo que también el mismo Roger Nájar debía haber dado un No, paso al no costado, ¿no? aceptar, ¿no? O sea, Claro, no decir, oye, mira, aceptar. y evitar todo esto, ¿no? Porque al final, pero claro, yo creo que ese es el gran problema de los países latinos, ¿no? Y hablo desde Italia, Francia a lo mejor cogiendo un poco España y todo Sudamérica, ¿no? Que sufrimos eso, ¿no? Es decir, la política o los políticos en toda esta área geográfica, todo el sur, por decirlo de una forma, tienen una percepción muy diferente, ¿no? A lo que es ético y moral, ¿no? Y se lo creen. Cerrón se cree que moralmente el otro no tiene ningún problema, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando y comentando este tema en este instante, ¿no? Y eso, eh, pues le quita puntos a Cerrón, ¿no? Imagínate que perfectamente podría haber salido y dicho, oye, desconocía esto y sí, tenéis razón, oye, buscamos otra persona. Y ya está, zanjado el tema. ¿Qué pasa?
O sea, no pasa nada, ¿no? Es decir, y Rock Najar, pues, oye, cometió un error, dice, no, es que tenía 30 años, pues vale, tienes ahora pues 50, lo siento, pero bueno, oye, de eso también la gente aprenderá, ¿no? De que te puedes equivocar y muchas veces tus equivocaciones, sobre todo por algo que tú has provocado, te va a pasar factura en cualquier momento, ¿no? También eso es una muestra de enseñar, ¿no? De ejemplificar, ¿no? Porque si no, a un joven de 18 años, ¿qué le estás diciendo? Mira, haz lo que quieras, que en el futuro No, no pasa nada, ¿no? eso no cuenta, ¿no? Y tenemos que educar también, ¿no? A la gente joven, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ahí Cerrón se equivoca mucho, ¿no? Pero también denota un poco su actitud, ¿no? Yo siempre lo he visto a él como muy orgulloso, ciertamente un poco, no prepotente, pero sí ese punto de vanidad, es por mí esto, ¿no? Y yo estoy aquí sobre todo y sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, oye, será lo que yo diga. Que no, política, esas formas no son las correctas, ¿no? Y en este caso, pues ojalá que se dé cuenta en un momento determinado y que pueda eh, reivindicar ese aspecto diferente que pueda decir que tiene, ¿no? Y esto lo veremos en breve, ¿no? A ver cómo va a enfrentar el que Roger Najar no sea presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Creo. Porque si no, este cambio abrupto de días no me cuadra, sino, ¿no? En política, como digo muchas veces, no es todo, no hay nada Sí, casual, ¿no? yo creo que Castillo no está aceptando esta figura porque a quien le hace daño no es a Cerrón, le hace daño directamente a Castillo. Claro, Entonces sí, me sí. parece perfectamente lógico que si ese es el Y, caso, no lo sabemos, ¿no? y claro, ¿y cómo va a responder Verónica Mendoza, ¿no? Ante ese hecho, ¿no? Porque son cuestiones políticas, ¿no? Y en la política siempre tiene tanto valor la forma como el fondo, ¿no? En este caso, oye, has firmado a regañadientes, porque creo que Verónica Mendoza no se lleva muy bien con Cerrón, pero son aliados, ¿no? Le han dado ese soporte y seguramente tendrán firmado algo detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo va a responder a que esto, ¿no? Y hay un tema que es lo normal en política, ¿no? Que haya estas Yo, yo, yo creo discrepancias. que, yo creo que está recurriendo a esa figura porque en realidad Cerrón no tiene más gente de confianza. O sea, pero ese es un grave error porque hay muchísimos buenos profesionales que no son del partido, impecables, intachables, Pero claro, patriotas, pero ellos solo quieren a su gente, que han estado con ellos en el partido y piensan que solo ellos son los que tienen que hacer esto. Y sí, están despreciando un valioso caudal de profesionales de fuera del sí, no, partido que no están en la política, que nunca están y que no estarán, pero que serían 10 o 20 veces mejor que esas propuestas que hacen. Pero ellos en su obsesión del partido, el partido se van quedando cada vez con menos gente y ocurren este tipo de escenarios, ¿no? totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí, que es un tema. Es impensable que en Perú no pueda haber personas capaces, ¿no? Impolutas que puedan ejercer esos cargos, ¿no? Y pues si lamentablemente no están en tu partido o no tienes en tu partido pues alguien de ese perfil, tienes que preocuparte un poquito, ¿no? Porque un partido tiene que buscar personas, pues, impolutas y responsables y los mejores en sus áreas. Esa es la labor también del partido, ¿no? No esperar que solamente alguien venga y se apunte, sino tú también ir y buscar, ¿no? Y no tiene que estar de acuerdo totalmente en lo que tú digas, ¿no? Pero claro, también siendo claros, con ese ideario, imagínate tú como político o como persona profesional que pueda ser, lees ese diario y te da cierto temor, ¿no? Yo creo que ahí también, y te he escuchado decir que muchas veces Perú no va a ser nunca un país comunista, ¿no? Yo creo que la gran mayoría no lo es, ¿no? Entonces, en donde tienes que buscar muchas veces, pues en ese 20% que se ha reducido tus afines, redúcele aún más porque pues, no todo es Perú libre de ese 19%, en ese 20% o ese 19%, pues le reduces, te queda un 11% o lo que fuese, ahí tienes que buscar a alguien que sea afín a tu ideología. ¿Y qué es lo que quiere Cerrón, no? Alguien muy afín a su ideología, más que de su confianza en su ideología, ¿no? Entonces, sí, tiene un problema. Porque piensa, y digo de manera totalmente equivocada,
de que si no comparte plenamente su ideología, entonces ya lo ve como un traidor, lo ve como un blandengue, lo ve como alguien. Yo creo que ese es un gravísimo error de él, Son ¿no? los extremos, pues. Sí, sí, no, en ese aspecto, él lo ve así, ¿no? Lo ve como, si no eres parte de mí, eres mi enemigo, ¿no? Y realmente yo, por ejemplo, he leído el ideario, ¿no? De él y de todos lo he leído, y hay cosas que me parecen de sentido lógico común y no tengo que ser comunista para estar de acuerdo con eso, ¿no? Y Cerrón tendría que ser consciente de eso, ¿no? De que su ideario o las políticas que hay en su ideario son abiertas a que el Perú realmente pues se desarrolle, ¿no? Independientemente de esas primeras estrofas de... Es que eh, el único obstáculo para que Perú Libre fuese un partido mayoritario son justamente esas primeras frases que hacen mención al marxismo, eh, comunismo, leninismo, leninismo. O sea, ese es el único marxismo. obstáculo. Si tú le quitas eso, se convierte en una propuesta de todo el país. O sea, Sí. yo no entiendo cómo no tiene la inteligencia para darse cuenta de eso, ¿no? No, pero un comunista es un comunista y no va a renegar, ¿no? De eso, ¿no? Es igual que un católico, no va a renegar de eso. Uno del Barça no va a renegar No, que es del pero no se Barça. trata de que reniegue. No, Se no, trata pero sí, simplemente por estrategia de no ya, ponerlo en la pirámide del sumum sanctum sanctorum, sino que, oye, tú sigues pensando pero, eso, pero si pero claro, quieres ser un partido mayoritario, quita eso, ¿no? sí, pero yo prefiero que sea así porque es sincero, ¿no? Oye, soy esto, el que quiera estar conmigo es esto. Y perfecto, ¿no? Porque te alineas muy bien, ¿no? Si lo quitas, Pero nunca va a la convertirse en ambigüedad. un partido mayoritario, pues, ese es el Claro, pero problema. este es el problema, ¿no? Que él se cree que es mayoritario. Él se cree que ha ganado con un 52% porque el 52% o el 50,2% de Perú comulga con sus ideas y con su ideario. Ese es el tema, ¿no? Él se cree eso. Y yo digo, no habrá nadie cercano a él que le diga que no es así. Es decir, mm, no necesitas ser un genio para darte cuenta que estadísticamente esa lectura no es correcta. Entonces, bueno, falta de inteligencia emocional, ¿no? En ese aspecto, yo creo, Bueno, de será tal Cerrón. vez por su terrible pasado, ¿no? De niño que le mataron al papá y todo eso, ¿no? Probablemente hay algo ahí de sed de venganza, quizás, no lo sé. Declararemos la educación pública en estado de emergencia para recuperar los aprendizajes para evitar que la falta de equidad siga creciendo. Esto es fundamental, Wilbur. Totalmente. Ha hecho una declaración fundamental. Pero ¿eso qué implica? Es decir, sí, y yo creo que sí, y es un discurso político correcto, algo que la gente esperaba, pero mi pregunta es, y perdonadme eh, mi falta de conocimiento, ¿esto cómo se traduce? ¿Eso qué quiere decir? Emergencia, vale, ¿qué? ¿Vas a destinar qué? ¿Qué vas a hacer? Me queda muy ambiguo, lo siento, me transmite eso, es decir, las palabras son bonitas y tal, Bueno, pero que va a yo contratar lo más interpreto como profesores, que va a aumentar el sueldo a los yo creo que profesores. cuando tú declaras en emergencia, por ejemplo, cuando hay una emergencia nacional por lluvias y se declara emergencia al norte, tienes carta blanca para destinar más Sí, recursos correcto, económicos de los que normalmente le destinarías. totalmente. Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Hace una declaración de este tipo justamente para luego justificar una mayor aportación del PIB o del presupuesto a ese sector, ¿no? Yo creo que va por ahí y en ese sentido, pues qué bien, ¿no? Porque hacía muchísima falta algo así. Otro, ya estamos llegando al final del programa, Wilbur, casi no vamos a ir a las 2 horas, increíble. Dice, mi gobierno promoverá la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica para potenciar la generación de conocimientos para el desarrollo. Wilbur, tú has sido director comercial de una pequeña empresa que nació justamente el sector de las TIC, ¿no? De las Sí, tecnologías, de la informática, de las comunicaciones, como fue la empresa eDreams. Desde esa experiencia tuya, del sector privado, que viene de una empresa que me parece que tenía 30 empleados o 20 cuando empezaste, ¿cuántos tenía? bueno, 25 más o menos éramos cuando 25 y cuando dejaste esa empresa eran más de 1000 empleados, es decir, se unos convirtió en mil una prácticamente... setecientos ¿Cuántos? 1.700. 1700, es decir, una multinacional. Sí. ¿Qué consejo le darías, si puedes darlo desde el sector privado, de tu expertise de un importante directivo de una multinacional, Wilbur, al nuevo eh,
Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque al final esa empresa se basó, pudo crecer gracias a que habían profesionales justamente formados en estas nuevas tecnologías de de la información. Adelante, por favor. Claro, aquí hay que tener en cuenta esto, ¿no? De que es algo nuevo para Perú y me alegro y felicito ese hecho, ¿no? De crear este nuevo ministerio, ¿no? Aquí muchas veces se iba a pensar que la tecnología puede ser que no me toca, ¿no? Es decir, lo ves como muy lejano, ¿no? Pero realmente en el mundo que vivimos todo es global, ¿no? Y realmente puedes hacer un eje tecnológico en cualquier parte del mundo, ¿no? Conozco algunos sitios muy concretos que, por supuesto, no tiene por qué conocerlo la gente normal, ¿no? En las cuales son hub o centros muy potentes tecnológicamente hablando, ¿no? En varios ¿Qué aspectos, es un ¿no? hub? Por favor, explícalo para los hermanos que quizás no sepan lo Mira, que significa ese término hub. un hub vendría a ser un centro, un núcleo donde se aglutinan muchos elementos, ¿no? De lo que fuese, ¿no? Un hub de aviación, por ejemplo, es un aeropuerto, ¿no? Donde se conectan múltiples elementos, llegan inputs y outputs, o sea, entradas y salidas, se dan en una zona geográfica, ¿no? En este caso, por ejemplo, Barcelona es un hub en el tema, por ejemplo, tecnológico a nivel de informática y de nuevas tecnologías relacionadas con Internet. También está Barcelona en el término hub, podríamos decirlo, en el tema de laboratorios médicos. Hay muchas empresas de desarrollo e investigación médica en laboratorios que tienen su centro en Barcelona. Praga, por ejemplo, en donde vivo actualmente, es un hub tecnológico también asociado a las nuevas tecnologías. Muchas empresas como Amazon, Airbnb, HomeAway, tienen un centro de desarrollos aquí, implantados aquí en Praga. En Ucrania también hay lo mismo. Bolivia también tiene un centro en Cochabamba muy importante de desarrollo tecnológico sobre sectores, ¿no? Porque la tecnología y la innovación puede estar aplicado en muchos factores, ¿no? Por ejemplo, el mismo Praga, aquí, por ejemplo, hay un hub tecnológico en cuanto a satélites o toda la industria de satélites. Tiene mucha fuerza aquí. Aquí queda también la oficina europea para el tema de satélites. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas pequeñas, medianas, que se dedican solamente, exclusivamente a desarrollar aplicaciones para satélites o para temas muy puntuales como puede ser, por ejemplo, en este caso las tecnologías, pues para aplicativos en Internet y tal, ¿no? Entonces, eso es un hub y realmente Perú puede hacer potencia, ¿no? Imagínate eso llevado a lo mejor al tema industrial, ¿no? Se me ocurre ahora, Bueno, ¿no? en el Perú podríamos tener muchos hubs, ¿no? En diferentes regiones de acuerdo a sus riquezas, a sus Sus recursos. O sea, capacidades, claro. tenemos una potencialidad increíble de desarrollarlo. Claro, y esto siempre va de la mano con la educación, ¿no? Porque tú como hub puedes crearlo porque das eh, opciones a que la empresa privada pueda montar y desarrollar ese tipo de industria o de acciones localmente, pero a la vez tienes que tú como Estado ver la capacidad de que haya todo un grupo, en este caso, pues de profesionales que se puedan dedicar a eso, ¿no? Lamentablemente, yo creo que es Lima el centro de muchas cosas, ¿no? Entonces hay que intentar ver cómo se descentraliza todo ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, te decía el caso de Cochabamba, ¿no? En Bolivia, lo digo porque nosotros contratábamos muchas veces, pues, empresas para que algunos tipos de desarrollo de fuera de España, ¿no? Porque realmente en España, pues, teníamos un problema ya de déficit de profesionales en casos muy concretos, ¿no? Desarrolladores sobre algún tipo de aplicativos y tal, pues que era imposible ya conseguir trabajadores en España, a pesar del paro que había, ¿eh? Pero siempre es un déficit en innovación, en tecnología, siempre es el gran problema conseguir profesionales. Entonces, pues teníamos que salir. Y nos era muy rentable, por ejemplo, salir a Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia había preparado ahí una universidad, estaban saliendo mucha gente preparada en desarrollo, en programación y tal. Eh, Eso estamos hablando que es un legado de Evo Morales. O sea, esa universidad se Sí, ha hecho, se ha potenciado con Evo. en esa época, sí, sí, en su parte de gobierno. Entonces,
nos daba la opción de salir y contratar con empresas ahí localmente para que pues, nos ayuden a desarrollar, ¿no? Pero igual que nosotros, pues muchas empresas salían, también Sudáfrica, ¿no? También aquí hay que entender que era un tema de costes también, ¿eh? Hay que dejarlo muy, muy claro, ¿no? Porque no es lo mismo contratar un profesional en Europa que no irte a Latinoamérica o África y contratarlo ahí, o irte al este de Europa y contratar profesionales ahí, ¿no? Pero no es solamente el hecho de profesional freelance, ¿no? Sino hablamos de un núcleo, de un grupo de organismos que están todos abocados a lo mismo, ¿no? Entonces se van potenciando ellos mismos, ¿no? Porque al fin Un y al poco cabo, como lo que es Gamarra, ¿no? Es un emporio un textil, emporio textil, ¿no? o sea, es un Eh, hub textil. Gamarra, Totalmente, para entenderlo, Gamarra es un totalmente. hub textil. Totalmente, totalmente, ¿no? En la cual pues hay mucha competencia entre ellos. No es solamente un freelance que va y que da un servicio, no, no, sino que potencia, ¿no? Todo ese tipo de acciones. Y eso tiene que estar potenciado desde el gobierno, ¿no? Entonces, por eso me alegro de esta creación de este Nos, Ministerio de Ciencia, ¿no? Que tiene que trabajar mucho con la parte de nos educación. dice Zulema Ochante, Wilbur, te necesitamos en Perú, esa actividad sería revolucionaria. Bueno, gracias, gracias. Yo creo que en Perú hay muchos profesionales, ¿no? Yo estando aquí en Europa he conocido muchos profesionales peruanos en diversas áreas. Algunos han regresado a Perú y pues ahí, como siempre se dice, ¿no? Perú hay muchas cosas por hacer eh, y te tiene que nacer, ¿no? Esas ganas, ¿no? De aportar a tu país, ¿no? Con lo cual no me cabe la menor duda de que Perú a nivel de recursos lo tiene, ¿no? Tiene recursos naturales, pero sobre todo lo más importante, recursos humanos, ¿no? Porque al final el recurso natural en algún momento se te acabará. O sea, hay que tener una visión de largo plazo, ¿no? Es cierto, llevamos 500 años que nos han expoliado y nos siguen expoliando y seguramente en algún No se momento acaba. y en algún momento eso finalizará, ¿no? Esperemos, pero tiene que quedar detrás, ¿no? Un legado potente, ¿no? Imagínate los Emiratos Árabes, todos estos países saben y son conscientes de que el petróleo, aunque es su mayor aportador del PBI en estos momentos, pues ya trabajan hace 10 años, 15 años en otras cosas, ¿no? Invierten en otras materias porque saben que eso se acaba, ¿no? Pero lamentablemente, pues, oye, Ese podría ser el gran error que cometió Chávez, que se bueno, descuidó de desarrollar otras tecnologías, otras industrias. sí, posiblemente, ¿no? Claro, visto de perspectiva de los años, sí, dices sí, ¿no? Pero claro, estando en ese momento, es difícil a veces tener una visión futurística, ¿no? De lo que puede acontecer en un país, en una sociedad, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos todos los elementos, ¿no? Es como alguna vez, no sé si te lo he comentado a ti, ¿no? España, por ejemplo, es un país eh, que tampoco ha desarrollado muchas cosas, ¿eh? Es decir, aparte de sol y playa, que es el turismo, que lo que más aporta al gobierno español recibe más de 1.200.000, sí, no, 40 millones creo de visitantes anuales. Claro, es una potencia, ¿no? Y le es fácil a cualquier potencia que tenga un modo de ingreso relativamente fácil mantenerse en eso y salir de eso, ¿no? El reto está en salir de En eso y diversificar, pues, ¿no? correcto, correcto, ¿no? Entonces, ese es el gran tema de Perú, ¿no? Esperemos que en estos 5 años, que creo que no le va a dar tiempo a Castillo, pero por lo menos ya lo dejará un poco encaminado, que tiene que darse esos cambios, ¿no? Es decir, Perú no puede ser un simplemente exportador de materia prima, tiene que por lo menos tratar esa materia en forma básica, ¿no? Cobre, el cobre, que es un elemento imprescindible para cualquier industria en cualquier parte del mundo con los precios que tiene actualmente, ¿cómo podemos seguir sacando en Cobre en carretillas, bruto. ¿no? Ese es increíble, ese es Increíble, alucinante. ¿no? Con lo cual, una Deberíamos hacer fundición motores, ¿no? ahí Fabricar motores y todos los es, motores llevan cobre. O sea, está en la industria, ¿no? Es igual que lo que hablamos ahora, ¿no? El futuro de todo lo que son las baterías de coches y todo esto, ¿no? Y que Perú, pues, es una o potencia, sea, ¿no? No, Wilbur, con el litio y el cobre es que claro. somos para reventar el mundo, o sea, potencia Sí, mundial. Hemos llegado al fin del programa, Wilbur. Una última pregunta, disculpa. no te Dice, preocupes.
Convocaremos a una asamblea constituyente que dote a nuestra patria de una nueva carta magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social. Esta es realmente el arma final para acabar con el saqueo, la impunidad y el modelo neoliberal en el Perú, porque prácticamente la Constitución del 93 fue una constitución hecha justamente para implementar el modelo neoliberal en el Perú y bueno, pues esos son los resultados que hemos tenido. Ha sido un desarrollo muy grande para un sector, pero para el resto de la población muy poco le ha llegado, ¿no? Y ahora propone esto. Pero también sabemos que los de la oposición, los de la derecha, jamás por las buenas van a aceptar eso porque es ir contra sus propios intereses. O sea, ellos han lucrado de esa constitución, ahora cómo van a ir a favor del cambio. O sea, esto ya es inadmisible. Lo que me ha gustado mucho es que el profesor Pedro Castillo ha hecho mención a que todo será según el cauce constitucional. Es decir, en ningún momento se saldrá de cauce constitucional y va a mandar una propuesta de ley seguramente de inmediato, mañana o pasado no sé cuándo, para modificar esos artículos ahí en la Constitución actual que no permiten justamente la convocatoria de una asamblea constituyente. Y ahí vamos a ver realmente el Congreso de parte de quién está, si de parte de los que mandan en el país, los grupos de poder, o se ponen a favor del pueblo, ¿no? ¿Cómo ves ese futuro escenario, Wilbur? Bueno, está claro, ¿no? Yo creo que para mí no va a ser ninguna sorpresa, eso lo va a hacer el presidente y también no será sorpresa que el Congreso lo rechace. Es decir, va a ser así, ¿no? O si estratégicamente lo aceptan, darán muchas largas, enmiendas, o sea, es un proceso largo, ¿no? Pero paralelamente, pues no le ha quitado el más mínimo escollo al hecho de recibir firmas para que haya un Sí, mandato porque popular, ¿no? eso de Pero recoger son firmas lo paralelamente. pone en la misma Constitución. Dice Sí, que cualquier correcto. ciudadano puede proponer, ¿no?, una modificación o un cambio en la Constitución si reúne el 10% del padrón electoral, que son pues 2,5 millones de electores. O sea, ese proceso ya se tiene que hacer desde la sociedad civil organizada, ¿no es cierto? Correcto, entonces en esa línea yo creo que lo va a trabajar de forma paralela y también sí me ha gustado también el hecho de que explícitamente haya dicho de que él regirá por la constitución actual, que deja en manos del Congreso, vamos, que cumple con todo lo que se le requería, ¿no? Como demócrata que es, ¿no? Entonces, en ese aspecto, perfecto, ¿no? Pero sí, esa es la piedra angular de su campaña, es realmente el cambio de la Constitución, ¿no? Más que reivindicar, pues, sus ancestros y todo, que está muy bien, pero yo creo que realmente lo que ha movido a las personas es que realmente tiene que haber un cambio y ese cambio se da a través de la Constitución, ¿no? Entonces, perfecto que se haga, ¿no? Y sobre todo, aunque le duela a los de derecha, pues tendrán que asumir de que Perú ha entrado en una nueva etapa y que tiene que realmente o subirse al carro o no, ¿no? Pero esto la derecha siempre ha sido lo mismo, ¿no? Tiene la experiencia de España misma, ¿no? Es decir, la constitución actual de España, los de la derecha no la quisieron en su momento, ¿no? Ni la firmaron. Entonces, es eso, ¿no? Son un modelo es progresista y los otros pues son tradicionalistas o que no quieren esos cambios. Conservadores, ¿no? Conservadores, ¿no? Pero, Totalmente. pero en el fondo son esas dos fuerzas que animan la evolución de la humanidad, ¿no? O sea, en Sí, sí, todo, ahí, sí, en todo, en todo. tú lo has visto en tu propia experiencia empresarial, siempre hay pues los que son un poco más progresistas y los que son más cautelosos y dicen, no, no, acá Claro, nomás quedémonos como estamos. Entonces, sí, esta gran fuerza, yo siempre lo digo en mis programas, ¿no? Estamos ante estas dos grandes fuerzas, ¿no? Las que avanzan al desarrollo y el progreso y las que prefieren frenarlo o mantenerse porque ya les va bien así, ¿no? Y en esa gran lucha de estas dos fuerzas avanza la humanidad, ¿no? A veces predominan las fuerzas progresistas. Lo que pasa es que en el Perú ya llevamos 30 años con las fuerzas conservadoras ahí frenados, entonces ya es un momento de que o, avancemos dos, hacia adelante, o 200 años. o 200 años en realidad, ¿no? Si somos Sí, realistas. Wilbur, hemos llegado al fin del programa, ahí tenemos tu canal, felicidades. Has subido casi más de 100 suscriptores en estos momentos que hemos estado en el programa, ya gracias. tienes 2,640. Gracias amigos, por favor visiten el canal de Wilbur, ahora mismo se los voy a compartir para que siga creciendo. Es importantísimo que Wilbur destaque porque tiene buenas ideas, no solo porque sea mi hermano y lo quiero muchísimo y claro, y lo admiro, lo respeto, sino porque es valioso el aporte que hace, ¿no? Entonces ahí está amigos, por favor compártanlo con sus amigos, con sus familiares, es lo que hay, el canal de Wilbur.
para que pueda seguir creciendo. Wilbur, hoy día hay un gran acontecimiento en las Pampas de la Quinoa y ya tenemos algún corresponsal o colaboradores, amigos allá que van a estar. No sé si tienes previsto hacer algún programa, tienes algún momento para participar. Todavía no me animo con los vivos, con los en vivos, ya poco a poco, pero bueno, ¿a qué hora haces esto? ¿A qué hora lo harás? ¿O Te lo a paso qué por hora? interno, tengo que revisar exactamente a qué hora está Vale, el vale, protocolo, no perfecto. me acuerdo, Pues sí, yo pero eso creo que... que no hay problema. Yo, para lo que quieras, estoy aquí y gracias por darme la oportunidad de transmitir mis pensamientos también y mis ideas a tus seguidores. Un placer. Al contrario, Wilbur, encantado. Cuando puedes, invítame también a tu canal para darle a tus Todavía no hago seguidores en vivo, también. pero apenas me anime, te invitaré ahí. Claro que sí, claro que sí. Si gustas, puedes descargar este programa y subirlo a tu propio canal, ¿ah? También Ah, eso es vale, vale. interesante. También lo hacemos nosotros así con otras entrevistas. Cuando me entrevistan a otro canal, pues cojo esa entrevista y le subo a mi canal, ¿no? Pero bueno, ya eso es cuestión de ti. Amigos, ahí está el canal de Wilbur, es lo que hay. Suscribámonos, por favor, suscríbete, activa la campanita y compartamos para que siga creciendo. Y todos los demás youtubers que hemos nacido en esta nueva jornada, la última. El profesor Castillo hizo especial mención a destinar fondos de la publicidad del Estado, no solo a los medios tradicionales, sino también a los medios digitales. Y por ahí entramos pues canales como esto, ¿no? Que también estamos dentro del ramo de la información digital. Ah, ahí una copia ahí me hubiese encantado de que diga, oye, vamos a limitar o vamos a reducir, algo que me faltó en el discurso. O sea, es muy ambiguo porque el comercio, todo esto tienen digitales. ¿Eh? O sea, tenía que haber sido mucho más preciso. Oye, señores, nos gastamos 1000, pues ahora vamos a gastar 500 y se va a reducir solamente a estos espacios. En líneas generales, no, no, no más tampoco, Bueno, porque ya ya lo veremos, veremos. Sí, ya ya lo lo veremos, veremos. ¿no? De momento ha abierto esa puerta. Que está bien. Desde luego yo no pretendo ni me esperanzo en ayudas del gobierno ni en publicidad, no, porque Ya, si esperamos eso estamos fuera de foco, siempre tenemos que mantener nuestra independencia, pero desde luego si el gobierno para algún programa que quiera divulgar, no solamente utiliza el comercio, sino canales como los nuestros, pues yo no me opondría a eso, porque además sería una forma de colaborar justamente con el gobierno, ¿no? O sea, claro. porque a cuanto más gente podamos llegar con comunicando la información, pues mejor. Lo que sí no hizo mención fue a las mañaneras, o sea, no piensa establecer las mañaneras, a no ser que sea una sorpresa también, porque eso también sería estratégico, que no diga nada y luego la implemente, o sea, en fin, quedan muchas cosas por ver, lo iremos desarrollando. Wilbur, gracias, un Perfecto. fuerte abrazo, hermano. Cuídate. Saludos. Adiós. Gracias.